Bueno, em, les voy a comentar un poco cómo está organizada la clase de hoy. La idea es hacer un poquito al principio un repaso de algunos conceptos que ya traen ustedes de materias anteriores, sobre todo de ingeniería sanitaria, y después entrar particularmente en los temas que son incumbencia de nuestra materia. Pero para hacer bien el recorrido de lo que pasa con el agua desde el punto en el que se hace la toma hasta que nosotros efectivamente abrimos la canilla y sale en nuestros hogares. Entonces, como bien sabemos todos, el agua es un recurso natural súper importante, forma parte de la vida de múltiples organismos en todo el planeta, de distintos ecosistemas, y bueno, en nuestro caso, y lo que a nosotros nos interesa, de las actividades de las personas, ¿no? Hay distintos usos que le podemos dar, que ahí están listados: bebida, higiene, elaboración de alimentos, entre otros. Y bueno, la idea es que por el lado de la ingeniería sanitaria, el agua llega hasta nuestros hogares, manteniendo, digamos, los parámetros necesarios para que sea considerada agua potable y que estos mismos se mantengan, obviamente, dentro de la instalación particular de los domicilios a los que se está abasteciendo, ¿no? Bueno, y haciendo un poco el repasito que les comentaba, nosotros sabemos que hay distintas fuentes de agua en todo el planeta. Tenemos fuentes superficiales, subterráneas, sólidas y meteóricas. Ya de por sí, de la totalidad de agua que hay en el planeta, creo que más o menos el 3% es agua dulce, y dentro de ese 3% tenemos estos porcentajes que están acá indicados. Las fuentes superficiales, que suelen ser las más directas para nosotros, para la captación, es un porcentaje muy reducido. Otra forma que tenemos de obtener agua es a través de las fuentes subterráneas, que bueno, muchas veces está condicionado también por la calidad del agua, por la contaminación y también por la profundidad necesaria para poder obtenerla. Y después, bueno, las fuentes sólidas, que son los polos y montañas, que no los utilizamos para hacer la captación para el uso del agua. Y bueno, las fuentes meteóricas, que puede ser, por ejemplo, la lluvia, que son variables, ¿no? Y son de difícil cuantificación. A partir de la captación, el siguiente proceso súper importante es la potabilización. Acá, bueno, en Capital Federal y Gran Buenos Aires tenemos 3 plantas de tratamiento de agua superficial. Y particularmente tenemos un cuerpo de agua súper importante como es el Río de la Plata y que nos permite realizar la captación del recurso, ¿no? Pero si nos empezamos a alejar un poco de, por ejemplo, de Capital Federal, ya nos empezamos a encontrar con que también hay perforaciones subterráneas para hacer, digamos, la captación del agua y que, bueno, los mismos van a depender, como dijimos recién, de la calidad del agua que se encuentra en las napas, y muchas veces se ve condicionado por temas de contaminación. La idea es que se lleve a cabo el proceso de potabilización para darle los parámetros adecuados a ese agua. Ahora vamos a hacer igual un repasito de cuáles son las etapas que acá también están mencionadas. Y bueno, dentro de lo que es producción, almacenamiento y distribución, nosotros sabemos que se le asigna una dotación de agua, que es una cantidad de litros por habitante por día, en las distintas poblaciones. Acá tenemos una dotación de 150 a 200 litros, sin embargo en la ciudad de Buenos Aires se están produciendo 700 litros de agua por habitante por día. Esto es porque lo que excede a la dotación suele utilizarse, no ser de uso residencial, puede ser de uso industrial o comercial, y además hay agua que queda en reserva también, entonces por eso se potabiliza una cantidad mayor de agua. Dentro de lo que es el almacenamiento y la distribución nos vamos a encontrar con estaciones elevadoras, conducciones subterráneas que pueden ser a gravedad y por bombeo, ríos subterráneos, cañerías maestras y redes de distribución hasta llegar a la conexión domiciliaria, ¿no? A partir de la conexión domiciliaria son los temas que vamos a ver el día de hoy, ella es de la parte de instalaciones dentro de las obras civiles. Bueno, este cuadrito que tenemos acá es sacado de la página de AISA, particularmente de lo que es
la planta San Martín, y es también para repasar un poquito lo que decíamos recién de la potabilización. Las obras de toma, digamos, las torres de toma, en este caso están ubicadas sobre el Río de la Plata, tienen unas rejas gruesas que lo que hacen es evitar la entrada de sólidos grandes y proteger también todas las etapas siguientes. Va a haber una estación elevadora que lo que va a hacer, valga la redundancia, es elevar el agua para poder darle el pelo de agua suficiente en la cámara de carga para que todo el resto del proceso se haga por gravedad. De acá pasamos a las etapas de coagulación y floculación. Se inyecta un coagulante en el líquido que lo que hace es desestabilizar los coloides. En la parte siguiente de floculadores lo que se hace es, esos coloides ya desestabilizados, se los hace chocar entre sí para formar estos flocs que al tener un tamaño mayor pueden decantar en el proceso de decantación. El agua luego pasa un proceso de filtración que permite eliminar cualquier elemento que no haya sido eliminado en las etapas anteriores. Después la etapa de desinfección, que como bien conocemos, acá se realiza con cloro y lo que va a hacer es desinfectar el agua en el momento y tiene un efecto residual, de modo que esta desinfección permanezca a lo largo de toda su conducción por lo que es esta red de distribución pública, ¿no? Hasta que llega a nuestras casas. La siguiente, bueno, también una etapa de alcalinización en la cual se utiliza cal para estabilizar el pH que es modificado cuando se inyectan los coagulantes. Y bueno, esta sería la última etapa de la parte de potabilización. A partir de acá, el agua se conduce a través de los denominados ríos subterráneos, que son lo que se llama la red primaria de distribución de agua. Son unas cañerías muy grandes, acá dice hasta 4,6 metros de diámetro. Estos ríos subterráneos llegan hasta las estaciones elevadoras, que le dan también, digamos, elevan el agua para que el resto de la conducción pueda realizarse por gravedad, y a través de la red secundaria de provisión de agua potable, este agua llega hasta cada uno de nuestros hogares, ¿sí? Esto es un repaso rapidito, como les había dicho, de lo que ya venimos, lo que traemos de materias anteriores. Otro esquemita que también sacamos de la página de AISA, que muestra un poco lo que hablábamos recién. Se ven las tres plantas de potabilización, las obras de toma que están sobre el Río de la Plata. Estas líneas representan los ríos subterráneos de los que estábamos hablando recién, y los cuadraditos son las estaciones elevadoras. Acá lo que faltaría sería lo que es la red secundaria. Esto es toda la red primaria de distribución de agua. Y acá, bueno, una fotito histórica de la construcción de estos ríos subterráneos de los que les hablaba recién. Esto es más que nada para que tengan en cuenta la escala, digamos, del tamaño de estas conducciones. Este debe tener esos 4 metros que decíamos recién, y este, no sé, 2, pero el tamaño de las personas frente a estas cañerías nos da una idea del tamaño que tienen, ¿no? Ok, entonces, red primaria, lo que vimos recién, llegamos al tanque distribuidor, digamos, la estación elevadora le da, se llena el tanque, que tiene la altura suficiente para que el resto de la conducción se haga por gravedad, y el agua ya se distribuye a través de esta red secundaria, que obviamente tiene cañerías maestras, cañerías de distribución, distintas válvulas que permiten el correcto funcionamiento y mantenimiento de lo que es la red de provisión. Esto también ya lo conocemos. Y bueno, acá está representado el tranque distribuidor que decíamos recién, la cañería maestra de distribución, y acá tenemos representadas 3 conexiones domiciliarias a 3 domicilios distintos, ¿no? Acá lo que nos interesa ver es una particularidad que tiene que ver con las líneas piezométricas. Obviamente, nosotros con el tanque elevado le damos determinada energía al agua para que pueda conducir, como ya dijimos. Vamos a tener pérdidas, ¿sí? A través de la conducción, no solamente por la pérdida misma de la conducción en sí por las cañerías, sino también porque
a medida que ese agua va llegando a los domicilios, se producen consumos, ¿no? En los sucesivos domicilios. Entonces, la línea piezométrica tienen estas formas, a medida que nos vamos alejando respecto del tanque distribuidor, ¿no? Nosotros vamos a definir una línea piezométrica máxima y una línea piezométrica mínima. La línea piezométrica máxima va a estar asociada a los momentos del día de menor consumo de agua, ¿sí? Y la línea piezométrica mínima va a estar asociada a esos momentos del día en los que el consumo es mayor, ¿sí? Y con estas dos líneas vamos a definir tres casos distintos. Supongamos, por ejemplo, el caso de una casa, ¿sí? Que podría ser este primero. Como vemos, esta casa y todos los artefactos que están en ella se encontrarían, no importa en qué hora del día estemos, siempre por debajo de la línea piezométrica mínima. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en cualquier momento del día vamos a tener presión suficiente, presión de agua suficiente, de la presión proveniente de la red, para abastecer a todos los artefactos que hayan en este domicilio. Otro caso sería, por ejemplo, un edificio ya de más pisos en el cual haya momentos del día en los que la energía piezométrica alcance para cubrir todos los artefactos que tenemos, porque todos están debajo de esta línea piezométrica máxima, pero en los momentos del día en los que hay mayor consumo, los momentos del día más comprometidos, va a haber una parte de los artefactos para los cuales no alcance la presión de la red para que estos se abastezcan de agua, ¿sí? Es decir, los momentos de mayor consumo, el momento en que la línea piezométrica se encuentra por acá, hay artefactos para los cuales la presión de agua no alcanza. Y un tercer caso sería el caso en que en un edificio de mayor cantidad de pisos haya momentos del día, parecidos al caso anterior, en el que algunos artefactos les alcanza la presión y otros momentos del día que no, pero como vemos en la parte de acá arriba, habría artefactos que nos quedan por encima de la piezométrica máxima. ¿Esto qué quiere decir? Que en ningún momento del día la presión de la red alcanza para abastecer esos artefactos. Entonces, a partir de estos tres casos, vamos a poder definir tres provisiones distintas, ¿sí? En el caso en que yo tengo todos los artefactos siempre por debajo de la línea piezométrica mínima, yo puedo proyectar una provisión directa. ¿Qué quiere decir? Que yo conecto directamente a la cañería de distribución y con la presión de la red abastezco todos los artefactos. Esto es porque, perdón que sea repetitiva, pero me alcanza la presión en todos los momentos del día para que me funcionen los artefactos. En este segundo caso, en el que hay momentos del día en que la presión alcanza y momentos del día que no, podemos proyectar lo que se llama una provisión semidirecta. ¿Y en qué consiste? En colocar un tanque elevado en el edificio, en la parte superior, que en los momentos de menor consumo va a alcanzar la presión de la red para que este tanque se llene, y en aquellos momentos en que la piezométrica baje, tenemos una reserva para abastecer por gravedad todos los artefactos de nuestro edificio, ¿sí? Esto sería entonces provisión directa, provisión semidirecta, y la última provisión la vamos a denominar provisión indirecta. En este caso vamos a proyectar dos tanques, un tanque de bombeo y un tanque de reserva, ¿sí? Tanque de bombeo en la parte baja del edificio y un tanque de reserva elevado. De modo que nosotros en todos los momentos del día podamos, a partir de la presión de la red, abastecer de agua a este tanque de bombeo que, por medio de un conjunto de bombas, va a elevar el agua al tanque de reserva, y a partir de aquí vamos a poder hacer la provisión por gravedad a todos los artefactos a partir de las condiciones, digamos, por tener artefactos por encima de la piezométrica máxima. Si nosotros con esto nos aseguramos que todos los artefactos van a estar provistos de agua a lo largo de todo el día, ¿sí? En la filmina siguiente se puede ver mejor lo que decíamos recién. El caso de la provisión directa, siempre por debajo del piezométrico mínimo, me abastezco directamente con la presión de la red. Provisión semidirecta, algunos artefactos arriba del mínimo, pero todos debajo del máximo, puedo colocar este tanque de reserva elevado,
que se llena en los momentos de menor consumo y abastece a todos los artefactos. Y provisión indirecta. Artefactos directamente por encima del nivel piezométrico máximo. De modo que el tanque de bombeo se llena con la presión de la red y a partir de un conjunto de bombas abastezco un tanque de reserva elevado que me va a permitir la provisión a todos los núcleos sanitarios en cualquier momento del día. Nosotros acá incluimos además una cuarta provisión, que esta no la vamos a ver en detalle, de hecho no la vamos a ver directamente en la materia, pero para mostrárselas y sepan que también existe, que es una provisión presurizada, ¿sí? En este caso, lo que se hace es tener un tanque de reserva en la parte inferior del edificio y por medio de un equipo hidroneumático se presurizan todas las líneas hacia los niveles superiores y se abastece de agua a todos los núcleos sanitarios, ¿sí? Sería una alternativa a este caso. Cada una de estas provisiones tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, para el caso de la provisión directa, si nosotros tenemos un corte de agua en la red, ya sea por el motivo que sea, por mantenimiento o cualquier cuestión, el domicilio se va a quedar directamente sin provisión de agua. O sea, depende sí o sí de la continuidad del servicio. Por eso, tal vez es recomendable siempre tener un tanque de reserva elevado para evitar tener ese tipo de problemas, ¿sí? Perdón. En el caso de la provisión presurizada, es muy dependiente del servicio eléctrico, por ejemplo, porque también si tenemos un apagón, un corte de luz, el equipo hidroneumático dejaría de funcionar y perdería la provisión a todos los pisos. Por eso muchas veces este tipo de distribuciones, de provisiones, se requiere que haya, por ejemplo, un grupo electrógeno que, digamos, garantice que a pesar de que haya un corte de luz, pueda seguir llegando agua a cada uno de los núcleos sanitarios. ¿Más o menos se entendió esto? ¿Tienen alguna duda? Se entendió. Bárbaro. Sí, sean verbales, por favor, porque no los veo a todos, los veo chiquititos y veo un par nomás. Así que, bueno, pasamos a lo que sigue entonces. Acá tenemos más o menos un resumen de todas las cosas que vamos a estar viendo hoy, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar principalmente en lo que es provisión indirecta, tanque de bombeo y tanque de reserva, ¿sí? Que suele ser lo que se utiliza en edificios de varios pisos, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener que tener y los elementos constitutivos de toda nuestra instalación van a ser una conexión domiciliaria, que es la conexión a la cañería de distribución de la red pública, digamos. Vamos a tener que calcular una reserva, es decir, cuánta agua yo necesito tener en este tanque y en este tanque, a partir de los consumos, que también los vamos a tener que estimar. Vamos a dimensionar esos tanques, darle las características constructivas necesarias, dimensionar un colector de bajadas, que va a ser este elemento que va a permitir que a partir del tanque se distribuyan cada una de las cañerías que va a alimentar a los distintos departamentos de nuestro edificio. Vamos a ubicar ruptores de vacío, que por ahora todavía no los definimos, pero ahora les voy a explicar bien qué son. Definir las columnas, las bajadas y las cargas mínimas de funcionamiento necesarias para que todos los artefactos del edificio funcionen correctamente. Y después, bueno, el equipo de impulsión y bombeo, que va a ser el que abastezca el tanque de reserva, como bien hemos dicho, al igual que las válvulas y juntas, que son elementos que van a permitir que la instalación funcione correctamente. Entonces, bueno, vamos con lo primero, la conexión domiciliaria, ¿sí? Nosotros la conexión domiciliaria la podemos dividir en dos, si se quiere, como para presentarla. De la línea municipal para afuera y de la línea municipal para adentro. De la línea municipal para afuera, lo que sería la parte pública, por así decirlo, vamos a tener la cañería distribuidora, que a través de una férula va a conectar con una cañería que lleva a lo que es la llave maestra. Esta llave solamente puede ser accionada por el ente prestador del servicio, digamos, no está a mano para que cualquiera acceda, y es una llave que permite realizar el corte de la provisión a todo el domicilio, ¿no? Y además, esta llave maestra funciona como válvula de retención, es decir, permite que el flujo solamente sea unidireccional.
Esto es porque el ente proveedor del servicio nos garantiza que el agua se encuentre en condiciones de, digamos, cumpliendo los parámetros de agua potable hasta el punto en que nosotros conectamos a la red. De aquí en adelante, obviamente que depende del mantenimiento que se tenga en el edificio y de las condiciones. Si yo tuviera un retroceso de agua, por ejemplo, no sé, por una caída de presión y que el agua fuera en el sentido contrario, podría haber una contaminación de lo que es el agua que viene en la cañería distribuidora. Así que la llave maestra funciona como válvula de retención. Y el último elemento que tenemos de la línea municipal hacia afuera es el medidor, que obviamente es el elemento que registra los consumos que hay en el domicilio que se está abasteciendo. De la línea municipal para adentro vamos a tener otros 3 elementos. La llave de paso principal, que esta sí puede ser accionada por personas, digamos, que pertenezcan al domicilio, que también permite cortar el suministro a todo el edificio. Una canilla de servicio, que es esta que está acá al lado de la llave de paso principal. Y lo que tiene de particular esta canilla de servicio es que podemos decir que vendría a ser el único elemento que está a provisión directa dentro de todo el edificio, porque esta sí está abastecida por la presión de la red. Y luego vamos a tener un ruptor de vacío, ¿sí? ¿Qué es esto que aparece acá? En realidad no siempre lo vamos a tener. Este ruptor de vacío lo vamos a colocar cuando se cumplan 2 condiciones. Una es que el diámetro de la conexión domiciliaria sea mayor a 0,032 metros, y la otra es que el tanque de bombeo se encuentre por debajo de 2,5 metros respecto del nivel de vereda. En ese caso colocamos este ruptor de vacío, que es una cañería que se eleva 2,5 metros y se le coloca en la parte superior una válvula de aire, una válvula que permite el ingreso de aire. Colocamos el ruptor de vacío cuando se cumplen estas 2 condiciones porque lo que nosotros queremos lograr es que en el caso de que haya una caída de presión en la red, deje de ingresar agua al tanque de bombeo de nuestro edificio, ¿sí? Imagínense que la línea piezométrica está por acá arriba. Ven mi mouse, ¿no? Sí. Bárbaro. Digo, imaginen que la línea piezométrica se encuentra por acá arriba, tenemos el ingreso de agua al tanque de bombeo, perfecto. En el caso de que la línea piezométrica caiga, por ejemplo por acá, acá va a ingresar aire por la ubicación de la válvula y va a dejar de ingresar agua al tanque de bombeo. ¿Esto por qué es? Como bien sabemos, el agua sigue el camino que le opone menos resistencia, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros tenemos diámetros grandes y tenemos un tanque de bombeo que está bajo, por ejemplo, ya dijimos, por debajo de 2,5 metros del nivel de vereda, pero puede ser en el subsuelo, por ejemplo, el agua tendría mucha más facilidad para entrar a ese tanque que, por ejemplo, a una casa de un vecino que tal vez está con provisión directa, ¿no? Entonces, al hacer esto, nos aseguramos de cortar el ingreso de agua a un edificio que no tiene un tanque, sino 2, un tanque de bombeo lleno y un tanque de reserva lleno, y favorecer a aquellos domicilios que necesiten efectivamente de esa presión que ha bajado en la red. Así que bueno, ese es el motivo por el cual se coloca este ruptor de vacío. Bueno, acá les dejo unas imágenes de lo que estuvimos hablando recién, la conexión a la distribuidora. Acá se ve la llave maestra y se ve lo que les decía de que funciona como válvula de retención. Este es el vástago que se levanta cuando, digamos, la presión genera que la circulación del líquido sea para este lado. En el caso de que hubiera una caída de presión, el vástago baja y no permite el retroceso del agua. Y acá una fotito de lo que es el medidor. Y bueno, de los elementos que están dentro del predio, les dejé acá unas válvulas que serían las llaves de paso, como por ejemplo sería la llave de paso principal que está en el edificio. Ok. Habiendo visto lo que es los elementos constitutivos de la conexión domiciliaria, pasamos al análisis de los consumos, ¿sí? El consumo diario de agua que tenemos en un edificio va a depender de
distintas cuestiones. Por ejemplo, del uso que se le dé, de la cantidad de artefactos sanitarios que hayan. Bueno, las cuestiones que tenemos listadas acá, ¿no? ¿Cuántos artefactos tengo? ¿Qué tipos de artefactos son? La probabilidad de uso, digamos, en simultáneo, la cantidad de personas que los van a estar utilizando. Entonces, bueno, teniendo en cuenta estos factores, lo que se hace es, digamos, como estandarizar un consumo diario en litros por habitante de acuerdo a el tipo de edificio que estemos abasteciendo. Tenemos viviendas, dependiendo del tamaño de la ciudad, o si son de población rural o lo que sea, y se le asignan distintos consumos. Para el caso de una escuela, un hospital, bueno, acá se ve, ¿no? Pero hay tablitas que nos facilitan cuál sería el consumo que tendríamos que utilizar para calcular en el caso de los distintos tipos de edificios que estemos analizando. ¿Una consulta? Sí, decimos. No entendí para qué servía el ruptor de vacío. Dale. Uy, me estoy yendo para adelante. Lo que les comentaba yo es que nosotros nos estamos centrando, digamos, el ruptor de vacío lo vamos a colocar en casos de que tengamos un edificio con provisión indirecta, como les decía recién. Eso quiere decir que tenemos un tanque de bombeo y un tanque de reserva. Y el tanque de bombeo se ubica en la parte baja del edificio, ¿sí? De hecho, incluso puede estar en el subsuelo. Imagínate que teniendo un tanque en un subsuelo y para situaciones en las que tenemos diámetros más o menos grandes, se pone este límite, los 32 milímetros. La resistencia que va a oponer ese camino, digamos, esa cañería hacia un tanque que se encuentra incluso por debajo del nivel del terreno, va a ser baja, ¿sí? Va a tener una facilidad del agua para entrar en ese caso. Y, por ejemplo, si nosotros tenemos una caída de presión en la red, este es un caso hipotético, ¿no? Pero imagínate un edificio de 15 pisos al lado de una casa y que hay una caída de presión en la red. Una casa con provisión directa o con provisión semidirecta, incluso. En ese caso, el edificio va a poder, por más que la presión de la red baje, va a poder seguir abasteciendo los departamentos, todos los núcleos sanitarios, porque tiene una cierta reserva de agua. De hecho, tiene dos tanques, un tanque de bombeo y un tanque de reserva. En cambio, la casa, que puede tener un tanque pequeño o incluso ser de provisión directa, es decir, que depende estrictamente de la presión de la red, va a tener dificultades cuando la presión de la red caiga. Entonces, al colocar yo este ruptor de vacío, estoy diciendo, bueno, de cierta presión para abajo, yo quiero que al edificio que tiene estos dos tanques y que se puede mantener por determinado tiempo, no le entre más agua. Quiero que esa presión se destine para abastecer a esa casa que la requiere sí o sí para que sus artefactos de agua funcionen. Entonces lo que hacemos es esto, es oponerle una mayor resistencia al agua para ingresar al tanque de bombeo. Y además, al colocar esta válvula de aire, cuando la presión baje, es decir, la línea pisométrica esté por acá, si yo no colocara esta válvula de aire y la pisométrica baja, esto va a quedar funcionando como un sifón en realidad. Pero al colocar yo esta entrada de aire, voy a hacer que corte el ingreso de agua y de esa forma hago eso, garantizo que esa presión de agua de la red se use para abastecer a esa vivienda que la necesita sí o sí para que sus artefactos funcionen, y mientras tanto, durante esa baja de presión, el edificio que ya cuenta con dos tanques de agua y que tiene un determinado tiempo para seguir abasteciendo a todos los núcleos sanitarios, se mantenga con eso. ¿Sí? No sé si me Pero esto podré, porque si no, no veo en qué me beneficia. ¿Cómo? Esto es podré, porque si no, no veo cómo beneficia al edificio, digo. Porque ¿cómo beneficia al edificio? Si en ese momento de baja de presión, tu baño, tu cocina, todos los artefactos que vos tengas que necesiten agua, van a seguir abasteciéndose, porque vos tenés una reserva. En cambio, esa baja de presión a un domicilio que está, por ejemplo, con provisión directa, se le cortaría el servicio, no le alcanzaría la presión para que le funcione, por ejemplo, la ducha, que va a estar a, no sé, 2 metros del piso, por ejemplo. Pero esto lo construyo yo del lado del edificio, o sea...
Sí, obviamente, esto está reglamentado. O sea, vos cuando se cumplen estas dos condiciones estás obligado a colocar el ruptor de vacío. Pero el motivo por el cual se coloca, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Bárbaro. Una pregunta, ¿de cuánto es la reserva? ¿Los tanques reserva de cuántos son más o menos? Como para saber si cubre. Ahora lo vamos a... Cuando terminemos el tema de consumos, nos metemos al cálculo de la reserva de los tanques. Pero obviamente depende directamente de eso que veíamos recién, de la cantidad de litros por habitante que vamos a estimar. Vale. Ahora lo vamos a ver, pero lo que se hace es definir una reserva, lo que se le llama reserva total diaria, es decir, el agua necesaria para abastecer a todos los usos de agua del edificio durante un día completo. Pero bueno, viene acá eso. Justo, reserva total diaria. Nosotros lo que vamos a usar para estimar justamente la reserva que vamos a necesitar que haya en total entre el tanque de bombeo y el tanque de reserva, va a ser esta tablita de acá, que nos estima consumos, digamos, de acuerdo a las distintas provisiones y de acuerdo a cómo estén constituidas cada una de las viviendas o departamentos, en nuestro caso, que estemos abasteciendo. Acá dice alimentación directa, que es sin tanque de reserva. Esta dice directa con tanque de reserva, que sería la que les dijimos que era semidirecta. E indirecta, que es con tanque de bombeo y tanque de reserva. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es qué tipo de vivienda tenemos. Nosotros vamos a estar trabajando con alimentación indirecta, entonces veremos cómo están constituidos los departamentos, ¿sí? ¿Se los puede considerar una vivienda completa? Es decir, que tengan un baño principal, un baño de servicio, pileta de cocina, pileta de lavar y lavarropas. En ese caso, en el que cumplan con estas características, vamos a decir que la cantidad de litros por día para que esta vivienda completa funcione van a ser 600. En el caso de que yo tenga más locales sanitarios que estos, voy a tener que hacer un adicional. Van a ser los 600 litros más el 50% de los artefactos o los locales que estén excediendo, ¿sí? Y esos artefactos están listados acá abajo también. Para baño, inodoro, mingitorios o lavatorio, piletas y duchas, tenemos esta cantidad de litros para agregar en el caso de que nos estemos excediendo de esta tipificación que es la vivienda completa. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es analizar, por ejemplo, en una planta tipo, qué departamentos tenemos, asignarles esta reserva total diaria, que es la necesaria para que cada uno funcione, y eso, bueno, multiplicarlo por la cantidad de pisos, ¿no? Y ahí vamos a poder calcular, bueno, este es el agua total que yo necesito tener para que estén abastecidos todos los departamentos durante todo el día. Esto de acá abajo, siempre digo que voy a actualizar la presentación y lo voy a acomodar y no estaría sucediendo. Pero bueno, igual está relacionado con el tema de los consumos. Es mencionar un poco lo que son artefactos eficientes, ¿sí? Que nos permitirían reducir estos consumos, que bueno, acá los tenemos tipificados, pero hay, por ejemplo, griferías de chorro airado, que lo que van a hacer es que se consuma menos agua cuando se usa la canilla, o los llamados depósitos duales, que esto probablemente los hayan visto, que de acuerdo al uso que le hayas dado al inodoro, podés descargar más o menos agua, siempre para tratar de cuidar el recurso, ¿no? Y de gastar menos. Pero bueno, mención ahí medio colgada. Entonces, bueno, siguiendo el caminito. Obtuvimos esa reserva total diaria, que acá la abreviamos como RTD, y a partir de ese volumen de agua vamos a dimensionar lo que serían el tanque de bombeo y el tanque de reserva. Para esto tenemos dos limitaciones reglamentarias. Y nos dicen que el volumen del tanque de bombeo tiene que ser mayor o igual a 1/5 de esa reserva que calculamos, y el volumen del tanque de reserva mayor o igual a 1/3 de esa reserva total diaria que calculamos. Y a partir de eso podemos jugar con los volúmenes. Pero sí o sí tenemos que cumplir con estas dos cosas, y además que la suma de el volumen del tanque de bombeo y el volumen del tanque de reserva den esa reserva total diaria que habíamos calculado, o la excedan incluso,
pero mínimamente tienen que tener ese volumen que habíamos calculado para que funcione todo durante un día, como habíamos dicho. Y acá, bueno, aprovechamos para ver un poquito de qué van los tanques, ¿no? Los tanques tienen que garantizar estas tres cosas, digamos, ser estancos, que no hayan filtraciones, que estén ventilados, es decir, a presión atmosférica, y además que el agua que acá estamos almacenando se mantenga con esa condición de potable, ¿no? Y para garantizar esta tercera cuestión, tenemos que permitir que los tanques se puedan inspeccionar, se puedan limpiar y se puedan desinfectar. Vamos a ver un poquito cuáles son los elementos que tenemos en cada uno de los tanques. En el tanque de bombeo, por ejemplo, vemos que acá está la entrada de agua con una llave de paso. Los tanques en general pueden ser construidos, digamos, de hormigón y se les hace acá abajo esta pendiente que va a facilitar el ingreso de agua a la cañería saliente. Se le colocan chaflanes para evitar que se acumule cualquier elemento que pueda dar dando vuelta y facilitar también la limpieza cuando sea necesario. Van a tener una tapa de acceso de 50 por 50 que va a permitir ingresar, digamos, acceder al tanque. Una tapa de inspección superior de 25 por 25. Esta ventileta, que es la que hablábamos recién, que nos permite que esto esté a presión atmosférica. Y acá vamos a tener una llave de paso para permitir la limpieza, o sea, poder vaciar el tanque. Abro este y cierro este y vacío el tanque, y si no, esta está cerrada y está abierta, y estoy llevando la provisión a la bomba. Particularmente en el tanque de bombeo, lo otro que nos vamos a encontrar es un flotante mecánico. Ay, perdón. Un flotante mecánico que lo que va a hacer es, cuando el nivel de agua llegue a la parte superior del tanque, activar una válvula que impide el ingreso del agua, y en el caso de que este nivel baje, permitir el ingreso del agua la entrada de agua a partir de la red. Y además vamos a tener un interruptor a flotante eléctrico, ¿sí? El flotante mecánico y un flotante eléctrico. Este flotante eléctrico lo que va a hacer es medir los niveles de agua dentro del tanque para evitar el funcionamiento de las bombas en el caso de que el nivel del tanque se lleve al nivel inferior de funcionamiento, que es el tercio inferior del tanque. Esto es para que no vaya a haber una activación de las bombas cuando el tanque esté vacío y se arruinen los equipos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esos dos. En la salida, bueno, vamos a tener el equipo de bombeo, que son dos bombas, que se coloca una, digamos, en funcionamiento y una en reserva. Ahí están, esto lo pueden ver obviamente en los apuntes, bien listados cada uno de los elementos, pero se colocan sobre una placa antivibratoria, hay juntas elásticas en la parte superior, y vamos a tener válvulas de retención, si ahí están también las válvulas de retención, que lo que van a hacer es impedir el retroceso del agua y que el agua de una rama de una bomba entre a la otra también, ¿no? Y a partir de esto va la impulsión hacia el tanque de reserva. Las características del tanque de reserva en cuanto a cuestiones constructivas son las mismas. Vemos que tenemos las mismas tapas de acceso, las pendientes, los chaflanes, todo, ¿sí? La ventileta, tapita de inspección. En este caso vemos que este tanque está compartimentado, ¿sí? Está dividido en dos. Esto en general se hace para cuando tenemos tanques de más de 4.000 litros, tanques de reserva de más de 4.000 litros, se hacen compartimentados en dos, para en el caso de que haya que hacer un mantenimiento, una limpieza, podamos hacerlo de apartes y no cortar el servicio de agua a todo el edificio, ¿no? Y bueno, una particularidad en el tanque de reserva es que tenemos un solo flotante, y es un flotante eléctrico, que lo que va a hacer es, cuando llegue el nivel de agua a la parte superior, avisarle a la bomba que no bombee más, y cuando llegue a la parte inferior, activar las bombas para que vuelva a haber ingreso de agua, ¿sí? Acá están marcados los niveles. Y debajo del tanque de reserva vamos a tener un colector de bajadas, ¿sí? Que es este elemento que vemos acá. Tiene sus llaves de paso para limpieza también, del mismo modo que el tanque de bombeo. Y de acá van a salir todas las bajadas a cada uno, digamos, las bajadas, las líneas que van a abastecer a cada uno de los departamentos, ¿sí? Y una cosita más que vemos acá, que ahora igual vamos a mostrar el colector en una imagen más grande, es que vuelve a aparecer
un ruptor de vacío, ¿sí? Que vemos que es este cañito que llega hasta acá arriba. Acá vemos en zoom lo que les decía recién el colector y una fotito de cómo se vería uno en la vida real. Pero bueno, lo que me interesa de esta parte de acá, además de que vean cómo son las bajadas y cómo se colocan las llaves de paso, es el tema de los ruptores de vacío. ¿Por qué ponemos ruptores de vacío en las bajadas o en algunas bajadas, como vimos en este caso, que no están en todas? Y en este caso los ruptores de vacío se utilizan en bajadas que abastezcan a lo que denominamos artefactos peligrosos, ¿sí? Artefactos peligrosos son aquellos en donde la salida de agua, en algún caso, puede quedar sumergida. Por ejemplo, el bidet. Vieron que la salida de agua se encuentra por debajo del recipiente del bidet y si yo pongo un tapón y lo lleno, queda sumergida. Entonces, vamos a imaginarnos una situación en la cual, imagínense que esta bajada está alimentando en este momento a un bidet en alguno de los pisos superiores, por ejemplo. Si yo cerrara acá la llave de paso, en un piso superior está el bidet lleno con esa salida de agua sumergida y alguien del piso de abajo abre la canilla, lo que puede suceder es que ese bidet lleno de repente se convierta en un mini tanquecito, que el agua retroceda por esa salida de agua que está sumergida y que al del piso de abajo le salga el agua del bidet del que está arriba, que me parece que es algo que ninguno le gustaría que le pase. Entonces, para eso lo que se hace es colocar este ruptor de vacío que va a poner a presión atmosférica todas las bajadas, por eso es importante que esté conectado por debajo de la llave de paso. En el caso de que esto se cierre, esto va a estar a presión atmosférica, entonces se va a evitar el retroceso del agua. Y esto se combina, además, con la forma en la que se conecta el caño al bidet. Nosotros vamos a ver que vamos a establecer una distancia, una altura a la que se colocan las cañerías de agua que van por pared, que son, supongo que lo sabían, pero las cañerías de distribución de agua fría y caliente dentro de los departamentos van por pared, y vamos a definir una determinada distancia respecto del piso que tienen que tener, ¿sí? Y esto ¿para qué va a ser? Entre otras cosas, para que esa cañería esté por encima de la salida del bidet. Le hacemos también como un sifoncito invertido, que combinado con esta puesta a presión atmosférica de la cañería va a evitar ese retroceso del agua en el caso de que se dieran las condiciones para que suceda, ¿sí? Así que bueno, bajadas que abastecen a bidet y artefactos peligrosos en general. Otro puede ser, por ejemplo, las salivaderas de los dentistas, que también sale el agua por abajo. Colocamos ruptores de vacío. ¿Eso quedó claro? Sí. ¿Se entendía? Sí. Bárbaro, buenísimo. Pasamos a lo que sigue entonces. Bueno, ya más o menos vimos cómo se constituyen los tanques. De acá van saliendo las bajadas, vemos los ruptorcitos de vacío, que ven que llegan por encima del nivel del tanque de reserva. Y lo que vamos a ver ahora son las denominadas cargas mínimas, ¿sí? Cargas mínimas y máximas, que son las cargas que permiten el correcto funcionamiento de los distintos artefactos que funcionan con provisión de agua, ¿sí? Los inodoros, las griferías, etcétera, necesitan una cierta carga, una cierta presión para poder funcionar correctamente, y también necesitan que determinada presión no se supere para que funcionen de forma correcta. Entonces acá tenemos un esquemita que nos indica distintas situaciones. Cuando nosotros tenemos bajadas de agua que abastecen a muchos departamentos, vamos a decir que la carga mínima de funcionamiento es de 4 metros. Y esta carga mínima se va a medir desde el artefacto más elevado, que en general suele ser la ducha, hasta el nivel mínimo de funcionamiento del tanque, que en realidad acá sería el tercio inferior, ¿sí? Sería hasta acá. Entonces con eso garantizamos que la ducha siempre va a tener la presión necesaria para estar funcionando correctamente. Eso es para casos de bajadas en columna, así que la bajada va abasteciendo múltiples departamentos. ¿Qué pasa si yo, las cargas mínimas pueden generarnos problemas en los pisos superiores, ¿no? Que digas, no me da la diferencia de altura entre la ducha y el nivel inferior del tanque para que se cumpla esta carga mínima.
Si la diferencia entre la ducha y el nivel inferior del tanque es menor a 4 metros, pero es mayor a 2, lo que yo puedo hacer es hacer una bajada individual, ¿sí? Que abastezca solamente a ese departamento, y entonces, en ese caso, la carga mínima pasa a ser 2 metros en lugar de 4, ¿sí? Cuando hago una bajada independiente. La de 4 era para cuando una bajada abastece muchos departamentos. Otro caso es, ven acá dice, bajada única, último piso, entre 4 y 2 metros. Puedo hacer una bajada individual. Otro caso es, por ejemplo, cuando tenemos un solo artefacto o algún recinto con poquitos artefactos, por ejemplo en la azotea, qué sé yo, hay una pileta de lavar en la azotea. En ese caso también se puede colocar una bajada única de ese artefacto, que también es único, y vamos a decir que la carga mínima para que este funcione son 50 centímetros, ¿sí? Bajamos en ese caso la restricción porque la bajada es única y el artefacto es uno solo. Eso. Los calefones también tienen su propia carga, no pueden tener una carga inferior a los 4 metros para funcionar por el tema de la serpentina y eso, y la carga no se puede reducir, o sea, no puede ser menor a los 2 metros, como era en el caso del artefacto único, ¿sí? Rigen las otras dos cuestiones, pero esta no, para el caso de calefones. Y por otro lado tenemos lo que son las cargas máximas, que van a ser siempre, para todos los artefactos, 45 metros, ¿sí? Yo solo voy a tener que ver en planta baja o en la planta más baja en la que yo tenga artefactos con provisión de agua. Esa carga máxima no puede exceder los 45 metros. Los valores son importantes, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a ver las dos cosas. ¿Qué pasa si yo tengo un baño en el último piso, ¿sí? Son varios artefactos, no me da la carga mínima de 4 metros, digo, bueno, hago una bajada individual, pero tampoco me da la carga mínima de 2 metros. ¿Qué solución tengo? Bueno, opción 1 podría ser elevar el tanque, ¿no? Para darle un poco más de carga. Que bueno, habría que analizarlo, porque, por ejemplo, si estoy en una zona sísmica, sabemos que las masas elevadas son problemáticas, entonces, opción 1 podría llegar a ser elevar el tanque, no es lo más recomendado. Otra opción sería presurizar esa línea, ¿sí? Colocar una bombita recirculadora que le dé presión a esa línea, y en ese caso, al no estar siendo abastecido por gravedad, no tengo problema con las cargas mínimas. Y en el caso de las cargas máximas, para los edificios que nosotros vamos a estar trabajando acá, 13, 14 pisos, digamos, no se superan esos 45 metros en general de carga respecto del tanque de reserva elevado. Pero en el caso de que sucediera un edificio de gran altura, lo que se hace es, por ejemplo, colocar un tanque intermedio, ¿sí? Coloco un tanque intermedio que abastezca, no sé, desde el piso 14 hacia abajo, y conozco otro tanque de reserva que abastezca desde ese piso hacia los pisos superiores. Esa podría ser una solución, o plantear, no sé, una provisión presurizada como la que habíamos mencionado al principio. Pero bueno, esas serían soluciones ante casos en que no cumplamos cargas mínimas o máximas, para que lo tengan en cuenta. Una consulta. No Sí. entendí por qué la bajada única, último piso, la carga tiene que estar entre 4 metros a 2 metros. ¿Por qué esa carga máxima de 4? ¿O lo interpreté mal? No, o sea, a ver si entendí la pregunta. Cuando vos con una bajada abasteces muchos departamentos de distintos pisos, yo necesito que, como el consumo, digamos, que recibe esa bajada es mayor, voy a pedir que la carga mínima al artefacto más elevado sea de 4 metros. Pero si a mí esa carga no me da, digamos, no alcanzo a tener esos 4 metros, bajo la restricción. Digo, bueno, en lugar de 4 pido 2, pero que esa bajada me abastezca solamente ese departamento, que no abastezca todos los departamentos de los pisos inferiores. De esa forma yo garantizo, digamos, que está asociado con el consumo que va a haber en esa línea, y puedo decir, bueno, reduzco la carga. Pueden ser 2 metros, pero la bajada abastece solamente ese núcleo. Sí, perfecto. Eso lo había entendido, pero me confundí un poco el texto
no te puedo indicar bien dónde está. Arriba de Epto C, que dice bajada única, último piso, carga entre 4 metros a 2 metros. Eso Claro, no sé. sí. A ver, si yo tuviera una carga de más de 4, no pongo bajada única. Puedo poner una bajada que llegue a todos los departamentos. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Ahí está claro. Si estoy entre 2 y 4, puedo con una sola bajada abastecer ese departamento. Y si ya tengo menos de 2, estoy al horno y tengo que buscar otra solución. Perfecto, mil gracias. No, de nada. Ok, esto en lo que respecta a cargas mínimas y máximas. Esto, bueno, para hablar un poquito del sistema de impulsión, es un poco lo que les comenté antes, y con estas cuestiones también están familiarizados ustedes. Se colocan 2 bombas en paralelo, una que está en funcionamiento y una en reserva. Esta sería la tubería de aspiración que viene en el tanque de bombeo. Tenemos llaves de paso en los ingresos, las bombas centrífugas, que van a estar ubicadas sobre una placa antivibratoria, la junta elástica a la salida de las bombas para no transmitir cualquier vibración que pudieran tener las bombas al resto de la cañería de impulsión. Las válvulas de retención, que también les comentaba, para evitar el retroceso del agua o que el agua que se impulsa de esta bomba se meta a la otra, y viceversa. Y acá una canillita de servicio. Y esta línea, la tubería de impulsión, va a ir al tanque de reserva. Y acá, bueno, aclararles de nuevo y con algunas fotitos la cuestión de los flotantes, que esto es importante, suele preguntarse qué flotantes tenemos en el tanque de bombeo y qué flotantes en el tanque de reserva. En el de bombeo hay 2, uno que regula el ingreso de agua y uno que regula la salida de agua, ¿sí? El que regula el ingreso es el flotante mecánico, que permite el ingreso de agua cuando el nivel del tanque de bombeo baja, y corta el ingreso de agua cuando llega al nivel superior. Y por otro lado, el flotante eléctrico, que lo que va a hacer es indicar la parada de la bomba cuando llego al nivel mínimo del tanque, ¿sí? Si el nivel está superior que el nivel mínimo, la bomba puede bombear al tanque de reserva, pero si llego hasta acá digo, bueno, que no bombee más porque no queremos que aspire en vacío y que se rompa. Tenemos 2 en el tanque de bombeo. Y en el tanque de reserva solamente el eléctrico, que es el que relaciona el tanque de reserva con la bomba. Si llego al nivel máximo, no bombeamos más. Si llego al nivel mínimo, pido que la bomba arranque, ¿sí? Y bueno, acá algunas fotitos de algunas bombas centrífugas, horizontales y verticales, para que tengan presente. Y bueno, esto también ya lo traen, es información que ya conocen, pero refrescar también cómo se les selecciona la bomba, ¿no? Vamos a necesitar la altura manométrica, el caudal. Ahora más adelante, en la parte final de la clase, vamos a hacer un ejemplito rápido y sencillo de dimensionamiento, ¿sí? De cada una de estas cosas que venimos hablando. Todo esto igual está recontra explicado en los apuntes. De cualquier forma, si hay algo que no se entienda, me frenan y me dicen, pero está sobre todo la parte del cálculo que está, ahora lo vamos a ver al final de la clase, pero que está bastante resumida. El dimensionamiento por ahí después leyendo lo entienden mejor igual. Pero bueno. Perdón, una pregunta de los flotantes. Sí. Los flotantes, entonces, el eléctrico sirve para parar o arrancar las bombas y el mecánico es el que controla el ingreso del agua. Sí, el ingreso de agua al tanque de bombeo. El agua que viene de la red, digamos. Listo. Gracias. No, de nada. Bueno, esto. Parámetros que necesitamos para seleccionar la bomba: altura manométrica, caudal, altura de aspiración, rendimiento y potencia, ¿sí? Y con las curvas características y los datos, digamos, de entrada, podemos seleccionar cuál es la bomba que necesitamos para nuestro sistema, ¿no? Y acá, bueno, mostrarles un poquito eso que les decía, los que son equipos presurizadores, bueno, que pueden ser aparte o a todo el edificio. Obviamente que los que presurizan todo el edificio sería el caso de esa distribución presurizada, que no nos vamos a meter en eso, pero para que lo tengan en cuenta son los equipos hidroneumáticos. Estos son bombas recirculadoras, ¿no? Estas, por ejemplo, que son las que se colocan debajo del tanque y abastecen locales que estén por debajo del tanque, son bombas que en general
se activan cuando detectan una variación en el caudal del agua, ¿sí? Vieron que a veces cuando abren la canilla y empiezan a dar la bomba, suelen ser estas. Y si no tenemos estas, que son equipitos hidroneumáticos, que lo que hacen es abastecer a locales que estén por encima del tanque, ¿sí? Que sería el caso de la alimentación presurizada. Y en este caso, estos suelen funcionar no por variación de caudal, sino que variación de presión, digamos. Mantienen ya presurizada toda la línea y cuando ven que la presión baja, activan de nuevo. Pero bueno, esto es como para que se lleven algo de estos otros equipos. Y bueno, a partir de acá vamos a ver algunas imágenes para graficar un poquito más los elementos que fuimos viendo. Por eso son un poquito redundantes, pero les quedan acá, por si después los quieren revisar. Esta sería la llave, otro ejemplito de la llave maestra que hemos visto en la conexión domiciliaria, ¿sí? Unas vistas, unos cortes, y un medidor. Si alguna vez alguien se preguntó qué hay dentro de un medidor, sería algo así. ¿Sí? Las distintas válvulas que tenemos, la válvula suelta, las válvulas exclusa, la valvulita de retención, y bueno, acá algunos esquemas de cómo serían los flotantes. Flotante mecánico, para cualquiera que tiene el inodoro con mochila y mira adentro, es ese por ahí más conocido que el flotante eléctrico que tiene esta forma. ¿Sí? Después tenemos juntas, ¿sí? Como habíamos visto, la junta elástica, o sea, que se pone a las salidas de las bombas, que bueno, lo que van a hacer es, se ponen en puntos estratégicos, digamos, donde tengamos cambios de dirección, puntos fijos o conexiones a máquinas, y bueno, lo que van a hacer es absorber las vibraciones que se puedan producir, por ejemplo, por la activación de una bomba. Y bueno, soportes, bandejas, dilatadores, estos elementos que nos van a permitir sujetar las cañerías, ¿sí? En el caso de que las tengamos, por ejemplo, suspendidas. Y los dilatadores están más relacionados con la parte de agua caliente, que por las variaciones de temperatura podemos tener dilataciones o contracciones en los materiales, entonces, bueno, se colocan dilatadores para absorber esas variaciones, ¿no? Entonces, bueno, esto ya, digamos, como para resumir todo lo que estuvimos hablando. Las cuestiones que tenemos en cuenta al momento de proyectar una instalación de provisión de agua dentro de un edificio. Ver cuál es el tipo de provisión que necesitamos, si es por gravedad o si es presurizada. Analizar la ubicación de los tanques. Yo cuando les comenté lo de los volúmenes del tanque, que les dije que hay limitaciones, digamos, limitaciones inferiores, de qué porcentaje de la reserva total diaria tiene que haber en cada tanque, y les dije que se podía jugar también a partir de cumpliendo esas limitaciones, jugar con volúmenes, suele tener que ver con esto, ¿no? La ubicación, por ejemplo, en la parte superior los planos límites, ¿no? Hasta dónde puedo colocar, a qué altura puedo colocar mi tanque, cuál es el espacio físico que tengo, estas cuestiones de que tienen que ser accesibles. En el apunte está más detallado, pero por ejemplo, los tanques tienen que ser recorribles en todo el perímetro, justamente para poder inspeccionar o para poder realizar mantenimientos o identificar si hay algún problema. Después, bueno, ubicar cuáles van a ser las columnas de bajadas, qué cantidad necesito, ¿sí? De acuerdo a la planta tipo que yo tenga, están los departamentos juntos, están separados, ubicar estratégicamente las bajadas para minimizar los recorridos horizontales, ese tipo de cosas, ¿sí? Después, bueno, las trazas de las cañerías en sus recorridos horizontales, equipos electromecánicos, y bueno, y acá equipos de energía alternativa podrían ser para provisión de agua caliente, para tener en cuenta. Eso lo vamos a ver la clase que viene, igual, agua caliente. Pero bueno. Y acá, bueno, todo lo que estuvimos viendo en líneas generales era las conducciones, si se quiere, verticales del agua dentro del edificio. Pero bueno, acá vemos qué es lo que estaría pasando dentro de, por ejemplo, un baño. Imagínense que esta es una de las bajadas que viene del tanque de reserva. Acá en este caso, tenemos agua fría y agua caliente. Pero bueno, la bajada, vamos a darle una salida en horizontal para abastecer el núcleo sanitario. Lo que vamos a hacer es colocar llaves de paso,
¿sí? Vamos a tratar de colocar una llave de paso lo más próxima posible a la salida para que en el caso de que tengamos o sea, una pérdida, una filtración del caño, podamos independizar, digamos, el local que está siendo abastecido y no tener que cortar la provisión a todo el edificio para arreglar un problema que se produzca de esta forma local. Entonces, bueno, vamos a colocar llaves de paso y acá ven un poco la distribución que les decía. Ven acá, quiere ser un bidet. Ven esta vueltita de caño que era la que yo trataba de explicarle con mis manos que necesitamos para que junto con el trabajo que hace el reductor de vacío evitemos el retroceso del agua, porque imagínense, si el caño saliera de acá para abajo, el agua va a volver igual, o sea, no le importa nada, pero con esto resolvemos ese problema. Y bueno, acá damos la provisión hasta la ducha y el lavamanos. Pero bueno, esto... Te hago una pregunta. Sí. Las cañerías que van en la pared, las horizontales, ¿van a presión o se les da alguna pendiente para llevar el agua? No, esto es todo, digamos, circulación a gravedad y sí tiene que ver con la presión que, digamos, la energía que tiene el agua al bajar del tanque, sí. Imagínate que esto es un circuito abierto, o sea, el circuito termina en tu artefacto, ¿sí? Uh-huh. Entonces, tenés la columna de agua que permite la circulación en estas cañerías. Obviamente que a ver, si tenemos recorridos horizontales muy extensos, podemos llegar a tener un problema, pero más que nada, digamos, si seguimos los lineamientos generales, funciona. Ok, perfecto. Así que bueno, eso. Gracias. Después de acá, bueno, acá en planta también otro ejemplito de lo que sería distribución de agua fría, y tenemos agua caliente también. Nada, para que lo tengan en cuenta. Pero es más o menos parecido a lo que vimos antes. Hay llaves de paso al ingreso de cada uno de los locales. Y bueno, y van abasteciendo, por ejemplo, los lavatorios que necesitan agua fría y agua caliente. Y a cada uno de los inodoros y bueno, los mingitorios de este lado. Y bueno, con esto, digamos, hoy terminamos lo que sería la descripción de la instalación, ¿sí? Lo que es la provisión de agua fría dentro de los edificios. Hasta acá, ¿alguna pregunta que les haya quedado colgada, algo que no hayan entendido? Yo no entendí una cosa. Sí, decime. El de vacío en los tanques de reserva. Sí. O sea, no entendí cómo es eso de que vuelve el agua. Vos, imagínate que esas cañas, que vamos a volver, quedémonos acá. Lo que yo les decía es que en el caso de los bidets, nosotros lo consideramos artefacto peligroso porque la salida de agua puede quedar tapada por agua. Imagínate, por ejemplo, en un lavamanos, que tenemos la canilla, no hay forma de que el agua pueda retroceder porque el agua está cayendo y no queda sumergida. En el caso del bidet, sí. Entonces, si yo, imagínate que por acá arriba tengo el tanque y a esta bajada le cierro una llave de paso. ¿Por qué? Porque voy a limpiar el tanque, lo quiero vaciar, lo que sea. Entonces, cierro la llave de paso. En este piso tengo un bidet, ¿sí? Imagínate que esta vueltita de caño, bueno, igual en este caso sí, también sería lo mismo. Tengo la cañería de esta sección llena, digamos, con toda la columna de agua, y alguien en el piso de abajo abre la canilla. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo el agua que esté guardada en esta cañería va a salir por la cañería digamos, por la canilla del que abrió en el piso de abajo, y además, por estar cerrada la llave de paso y por no encontrarse a esto a presión atmosférica, digamos, va a haber una succión del agua. Y este agua, por estar la salida de agua tapada, sumergida, ese agua que está dentro del bidet va a retroceder, ¿sí? Pues se produce esa succión. Y eso es lo que nosotros no queremos que suceda. Entonces, por eso ponemos ese eruptor de vacío
Y además, digo que lo combinamos con esta vueltita de caño para evitar cualquier retroceso que se pueda dar de cualquier manera, digamos, accidental, si nosotros tuviéramos la entrada de agua, no sé, por debajo, como sucede acá en este lavatorio. ¿No puede haber succión si la llave igual está abierta de tanque? ¿Cómo? O sea, dijiste que había succión si ya cerraste la llave de tanque. Sí. Si está abierta igual no puede haber succión. No. No. Aparte, el tanque está a presión atmosférica, además. Como nosotros vimos cuando vimos las características del tanque, tenemos una ventileta que permite que el tanque esté a presión atmosférica. Todo esto circula por gravedad. Si en ningún momento, nuestra instalación está funcionando correctamente, no tiene que producirse succiones, digamos. Lo que vamos a tener es la presión natural del agua, que está producida por ese tanque de reserva elevado que tenemos, pero no. Okay. A ver, ahí no sé qué... Ay, no lo puedo abrir porque estoy compartiendo, pero algo compartió Martín. Ahí compartí yo ahora, perdón. Sí. Unas imágenes que muestran por ahí esto para que, por los que le quedaba un poco de duda, para que vean con un grafiquito. Bárbaro. Buenísimo, gracias. Después por ahí veo de incluirlas a ver si puedo incluir algo más en la... Vengo diciendo hace un montón que voy a actualizar esta presentación, ya lo dije. Y no lo hice, pero sí, este es un tema que por ahí puede generar confusiones. Entonces, por ahí sí, habría que agregar alguna imagen más para ilustrar lo que yo les estoy contando, que en mi mente sale perfecto, pero por ahí no se entiende. Igual cualquier cosa, si no se termina de entender, me vuelven a decir y lo seguimos charlando, no hay problema. ¿Alguna pregunta más tienen? ¿Alguna duda? Bueno, tomo el silencio como negativo y paso a la partecita ya final, que sería ver un poco del dimensionamiento, de todo lo que estuvimos hablando. Hablamos de un montón de cosas, de la conexión domiciliaria, hablamos de tuberías de aspiración, de impulsión, de los tanques, digamos, hay un montonazo de elementos a lo que nosotros le vamos a tener que asignar dimensión, ¿sí? Entonces, principalmente, acá hay un ejemplito de cómo calcularíamos una reserva total diaria, ¿sí? Y acá tienen una formulita. Habíamos dicho que la reserva total diaria va a ser la reserva diaria de cada vivienda completa que tengamos, de acuerdo a las condiciones de los departamentos que estemos analizando, por la cantidad de departamentos que efectivamente haya, más la reserva necesaria adicional por esos departamentos que tengan algún local sanitario extra que supere esta tipificación que habíamos dicho, multiplicado por la cantidad, digamos, de departamentos que tienen ese excedente. Entonces, acá vemos, por ejemplo, si nosotros tenemos 10 unidades de vivienda completa, es decir, con baño principal, baño de servicio, pileta de cocina, de lavar, digamos las características que están acá señaladas, vamos a tener que tener para cada departamento estos 600 litros que nos indica la tabla. Y a eso además le vamos a adicionar, cuando hagamos el cálculo, de 80 a 100 litros por unidad de vivienda por uso de agua caliente, ¿sí? Entonces, la reserva total va a ser esos 600 litros más los 100 de agua caliente por la cantidad de unidades de vivienda completa, que en este caso eran 10, ¿sí? Pero bueno, ese análisis lo tienen que hacer ustedes en su trabajo práctico en cada uno de los departamentos. Se fijan, bueno, esta es vivienda completa, bárbaro, 600. Esta es vivienda completa, pero además tiene un baño extra, ok, me fijo cuál es el adicional que le tengo que agregar. Bien. Después, el tema de la conexión domiciliaria. A la conexión domiciliaria le vamos a tener que asignar un diámetro, si lo vamos a tener que calcular. De hecho, vimos que necesitamos conocer qué diámetro tenemos para definir si vamos a poner un ruptor de vacío o no. Entonces, bueno, para calcular ese diámetro vamos a necesitar conocer la presión disponible que hay en la entrada del tanque de bombeo, que va a ser el nivel piezométrico mínimo de nuestra red,
más o menos el desnivel que haya entre, bueno, vereda y artefacto más desfavorable. En nuestro caso, el artefacto que estamos abasteciendo es el tanque de bombeo. Si fuera, por ejemplo, una casa que está a provisión directa, vería directamente cuál es el artefacto más desfavorable, que sería la ducha. Pero en nuestro caso, como estamos trabajando con provisión indirecta, vamos a ver cuál es la presión disponible en la entrada de nuestro tanque de bombeo. Entonces, bueno, la presión disponible va a ser la de la red, que son, digamos, la red de provisión de agua potable se diseña de modo que para a la entrada de todos los domicilios tengamos 10 metros de columna de agua, así que tomamos esos 10 metros como presión mínima de la red y vemos dónde está ubicado el tanque de bombeo. En nuestro ejemplo, el tanque de bombeo está en el subsuelo y su entrada está a menos 1 metro respecto del nivel de vereda. Entonces la presión disponible va a ser esos 10 metros y este metro extra, 11 metros. ¿Sí? Ese es el primer dato que necesitamos. Y lo siguiente que necesitamos conocer es el caudal que va a circular por nuestra conexión domiciliaria. ¿Sí? Y para eso hacemos una estimación. Vamos a decir que el caudal de nuestra conexión va a ser la reserva total diaria, es decir, el volumen ese total que necesitamos ingresar al domicilio en un día, dividido una cierta cantidad de horas. Que esto va a depender de la simultaneidad de uso, más que nada. Nosotros para el TP ustedes van a adoptar 2 horas, ¿sí? Pero, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, imagínense, un vestuario, por ejemplo. Les doy un ejemplo inventado. Un vestuario de un lugar de entrenamiento que sabemos que todas las clases que terminan a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde. Entonces, a las 2 de la tarde salen todas las personas a ducharse y se consumen todo el agua. Ese es el pico de consumo y el consumo no es, digamos, uniforme. Tenemos un pico muy marcado. En ese caso, las horas que vamos a usar para calcular la conexión podría llegar a ser 1. Es decir, ok, necesito que todo esto entre en 1 hora porque necesito reponer todo ese consumo que se produce de forma puntual. Ese sería un criterio, por ejemplo, para elegir esa cantidad de tiempo en la que yo necesito abastecer la reserva. Nosotros vamos a adoptar 2, ¿sí? Entonces, bueno, traigo el número de la filmina anterior, van a ser 7.000 litros dividido la cantidad de segundos que hay en 2 horas, nos da aproximadamente 1 litro por segundo. Entonces, con ese caudal y con la presión disponible que habíamos visto, vamos a entrar en una tablita, que esta la van a ver en el apunte también, que nos permite calcular el diámetro de la conexión domiciliaria. Entro con la presión disponible, me paro sobre el caudal que supere el que nosotros tenemos que abastecer, que en este caso vendría a ser este, y me da que necesito un diámetro de 25 milímetros. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, esta conexión no necesitaría tener un ruptor de vacío porque estoy por debajo de los 32 milímetros. Así que bueno, de acá vamos a pasar a partir de la reserva total diaria, ver qué volumen le asigno al tanque de bombeo y qué volumen le asigno al tanque de reserva. Ya dijimos que las únicas restricciones que tenemos son que el volumen del tanque de reserva sea mayor a 1/5 de la reserva total diaria, perdón, el de bombeo sea mayor a 1/5 de la reserva total diaria y que el de reserva sea mayor o igual a 1/3 de la reserva total diaria. Y que la suma de los dos dé el total de la reserva total diaria que ya calculamos, que eran esos 7.000 litros que vimos recién. Entonces, bueno, acá hicieron una estimación. Ok, voy a adoptar que al tanque de bombeo le asigno 1/3, que es mayor a 1/5, y que al tanque de reserva le asigno 2/3, que es mayor a 1/3. Y hacer la cuenta, ¿no? A ver, qué volumen de agua necesito en cada uno de los tanques. Y fíjense que adoptan números redondos que superen estos que sacaron por cálculo. Acá estarían excediendo, o sea, habíamos calculado 7.000 litros, van a quedar 7.500 en total, pero bueno, está por encima de la demanda que habíamos calculado, así que está bien. Bueno, otra cosa que tenemos que calcular son los diámetros del sistema de impulsión y
seleccionar las bombas, ¿sí? Para esto vamos a tener que definir cuál es el caudal de bombeo, que vamos a considerar que es el mismo que el caudal de la conexión. Digamos, el caudal que entra al tanque de bombeo va a ser el mismo que el que sale, si estamos en estado de régimen. Y bueno, ¿cuál va a ser la altura de impulsión en nuestro edificio? ¿Sí? Para esto vamos a tener que medir la altura geométrica, digamos, la altura que tenemos entre la impulsión y el tanque de reserva, más las pérdidas. Para calcular las pérdidas vamos a hacerlo por medio de, utilizando una longitud equivalente, ¿sí? Y vamos a multiplicar por un coeficiente de fricción. La longitud equivalente va a ser esa altura geométrica, es decir, ese recorrido vertical, más los tramos horizontales que tengamos, y además vamos a agregarle 10 metros por cada curva y 20 metros por cada válvula que vayan apareciendo en todo ese recorrido, ¿sí? Entonces acá tenemos el ejemplo. El caudal que habíamos calculado era 1 litro por segundo. Altura geométrica decimos que son 25 metros, que van a ser el desnivel entre los puntos extremos de la impulsión. Y como longitud equivalente decimos, bueno, esa altura geométrica 25 metros, consideramos que tenemos 5 metros de esa longitud horizontal. Y bueno, hay 5 curvas, así que 5 por 10 y 2 válvulas, 2 por 20. 120 metros en total. Esta es la longitud equivalente. Para calcular la pérdida, lo único que nos faltaría sería el coeficiente de fricción. Ese coeficiente de fricción lo vamos a sacar de este ábaco, que también está, de nuevo, está todo en los apuntes. A este ábaco vamos a ingresar con el caudal, que dijimos que era 1 litro por segundo, y lo vamos a unir con el diámetro de la cañería, ¿sí? Que lo habíamos calculado y eran 25 milímetros. Acá lo que vamos a ver, uniendo estos dos puntos, es la pérdida de carga en milímetros de columna de agua por metro de longitud de cañería, sí, pero además lo que nos va a mostrar es cuál es la velocidad con la que va a estar circulando el agua en la cañería, ¿sí? Y nosotros acá tenemos rangos de velocidades. Por debajo de 0,5 metros por segundo no va a ser conveniente porque vamos a estar en un caso de posible sedimentación. Y por encima de 2 metros por segundo también es considerado inconveniente por el ruido que se produce con la circulación del líquido. Entonces, bueno, lo óptimo sería que la velocidad esté entre 0,5 y 1,5. Este es el rango conveniente. Y entre 1,5 y 2 se considera admisible, también puede ser. Pero bueno, dentro de lo posible estar acá. Acá con el diámetro que habíamos elegido, que habíamos adoptado el mismo, como habíamos dicho que el caudal era el mismo, el diámetro de la conexión domiciliaria adoptamos el mismo para la impulsión, que eran 25 milímetros, vemos que nos da esta velocidad. En cambio, si le aumentamos el diámetro al siguiente diámetro comercial disponible, que son 32, esta va a ser la nueva pérdida y vamos a estar dentro de las velocidades convenientes. Entonces, bueno, por ahí nos conviene hacer esto, aumentar el diámetro al diámetro siguiente para tener una velocidad conveniente y que va a permitir el mejor funcionamiento de la instalación. Y bueno, de acá sale que las pérdidas son 45 milímetros de columna de agua por metro de cañería. Una pregunta. Sí. En este caso, que nos aumentó el diámetro a 32 milímetros, ¿tendríamos que poner el ruptor de vacío? En realidad lo que estamos calculando acá es ya el diámetro de aspiración de la bomba, ¿sí? Podemos ponerle un diámetro mayor al diámetro de la conexión domiciliaria, que era 25 milímetros por cálculo. Si vos mantenés el diámetro de la conexión domiciliaria en 25, no tenés por qué poner el ruptor de vacío. Sí, porque aumentaste el de la impulsión, ¿querés también aumentar el de la conexión domiciliaria? En ese caso también sí tendrías que ponerlo al ruptor. Pero acá ya estamos analizando la cañería que va del tanque de bombeo a la bomba, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, teniendo el coeficiente de pérdidas, lo multiplicamos por esa longitud equivalente que habíamos calculado en la diapositiva anterior y tenemos cuáles son las pérdidas
se la sumamos a la altura geométrica y tenemos la altura manométrica, que es la que vamos a usar para seleccionar la bomba. Y bueno, con caudal y altura manométrica y la curva de la bomba podemos seleccionar, este es un ejemplito, pero se puede seleccionar el equipo, ¿sí? Esto igual ya lo conocen. Ok, llegamos a la bomba y nos vamos con la cañería de impulsión, ¿sí? Que se va a dimensionar en función de el mismo caudal y la altura manométrica, ¿sí? Acá lo que hizo, este en realidad es un ejemplo, nosotros el mismo diámetro de aspiración, el diámetro de la cañería de impulsión puede ser el diámetro de la cañería de aspiración, o sea, podríamos usar esos 32 milímetros que definimos antes. Acá lo que se hizo es un cálculo que quedó de ejemplo, que en lugar de entrar al abaco con un diámetro y ver qué velocidad me da, es imponer una velocidad y calcular hidráulicamente el diámetro, da 32, es lo mismo, ¿sí? Pero bueno. Y acá, bueno, una aclaración que el diámetro de aspiración, el diámetro de la cañería de aspiración de la bomba va a ser el mínimo diámetro que tengamos en el colector del tanque de bombeo. En el caso que nosotros tengamos un colector en el tanque de bombeo, el diámetro mínimo va a ser el que le demos al diámetro de aspiración, a la tubería de aspiración. 32, que es lo que definimos antes, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Vengo medio rápido, pero los cálculos son sencillos y además la idea es que a ustedes también esto les quede para revisar después cuando se metan bien en los apuntes, que está un poco más elaborado. Pero bueno, de todas formas, si hay algo que no se entiende, me avisan. Entonces, bueno, con los cálculos que vimos recién, llegamos a la bomba, vimos ya la cañería de impulsión, llegamos al tanque de reserva. Entonces, lo que nos queda dimensionar son el colector del tanque de reserva, que dijimos que es ese que, con el cual se distribuyen todas las bajadas, y bueno, el diámetro de las bajadas, ¿sí? Para dimensionar esto que nos queda, en los, digamos, cañerías en los cuales la circulación es por gravedad, vamos a utilizar un método que es el de las secciones límite, ¿sí? El diámetro va a depender del caudal necesario y de una sección límite que nosotros asignemos, que va a salir de tablas, ¿sí? De nuevo, las tablitas están en los apuntes, pero acá se las traje para que lo veamos. Entonces dice, el método de secciones límite traduce los caudales necesarios en secciones de cañería, ¿sí? Y de acá vamos a sacar diámetros a partir de las tablas, de acuerdo a si estamos en agua fría o en agua caliente. La tabla lo que hace es asignarle a cada artefacto o grupo sanitario una sección preestablecida, ¿sí? Que va a ser esa sección límite. Entonces yo vengo a la tabla, y de acuerdo a si estoy dimensionando agua fría o agua caliente, spoiler, el agua caliente cuando veamos la semana que viene se dimensiona igual con esta tabla. Vamos a buscar cuál es la descripción que corresponda con el local que nosotros estamos abasteciendo. En este ejemplo sería baño principal o de servicio, o pileta de cocina, pileta de lavar, etc. Y para esa descripción que se corresponde a lo que nosotros estamos abasteciendo, la tabla nos da una sección límite. En este caso es 0,53 centímetros cuadrados. Acá les hice les mostré que para el caso de agua caliente, el mismo núcleo sanitario necesita una sección menor, y esto es por un tema de densidades, ¿no? De la densidad del agua fría respecto al agua caliente. El agua caliente necesita una sección menor, pero es simplemente para que lo vean. Yo me paro acá y veo caliente. Entonces, me quedo con este, 0,53, ¿sí? Habiendo sacado la sección límite de esta tabla, me voy a ir a esta otra, que lo que hace es hacerme la sumatoria de todas las secciones para la bajada que yo estoy dimensionando. Por ejemplo, la bajada que estoy dimensionando abastece, tiene salida a todos bañitos con estas características, todos baños principales. Es una bajada que abastece todos los baños principales.
Entonces, cada uno de esos baños va a tener una sección límite de 0,53. Ok, la sección total de la bajada, ¿cuál va a ser? La sumatoria de todas esas. Considero que tengo, por ejemplo, 15 baños que estoy abasteciendo. Entonces, con la cantidad y la sección límite que saqué de la tabla anterior, voy a encontrar, digamos, el punto en el que se unen estas dos filas, que esto en definitiva es 0,53 por 15. Y acá lo que me dice esta tabla es cuál es el diámetro que le tengo que asignar. ¿Ven estas líneas gruesas? Están separando como áreas. Si yo caí en este área de acá adentro, el diámetro que tengo que asignarle es de 32 milímetros, ¿sí? Son medias raras estas tablas, pero bueno, espero que se entienda. Entonces, bueno, de esa forma ya sé. Esta bajada que abastece a 15 baños principales, le tengo que dar una cañería de 32 milímetros. Lo que sucede, acá les dejo un ejemplo de planillita, es que obviamente en una bajada de agua fría, a medida que ese agua va circulando, se producen consumos, ¿no? El primer consumo con el que me encuentro es el último piso, el siguiente, el siguiente, el siguiente, y cuando llego a planta baja, digamos el caudal de agua que necesito, la demanda es cada vez menor, porque se fueron produciendo consumos, digamos, cuando estoy en planta baja no estoy abasteciendo esos 15 baños que dijimos recién, ya me queda por abastecer solo uno. Entonces, lo que se hace es ir reduciendo los diámetros de acuerdo a las secciones acumuladas que me van restando. Yo cuando arranco desde el último piso, ok, tengo 15 por 0,53. Para el siguiente tengo 14 por 0,53 y así. Entonces esta tabla lo que nos permite es ordenar ese cálculo y ver qué diámetros necesitamos o cómo tenemos que ir achicando el diámetro a medida que, bueno, el agua recorre la bajada, ¿no? Y bueno, esta tablita funciona tanto para agua fría como para agua caliente. Pero bueno, ese es, por ejemplo, el cálculo que ustedes van a tener que hacer en el TP. En general, lo que se hace después digamos, de analizar los diámetros que necesitamos es unificar un poco, ¿sí? No puedo tampoco ir todos los pisos cambiando de diámetro porque económicamente probablemente no me convenga. Entonces después unifico, trato de que, no sé, en un edificio de 15 plantas tener en total 3 diámetros distintos en una bajada, por ejemplo. Eso, bueno, obviamente se analiza de acuerdo al proyecto, pero es una sugerencia. Y bueno, habiendo visto las bajadas, vamos a lo que sería el colector, que es lo último que nos falta. El colector se dimensiona después de dimensionar las bajadas, porque nosotros necesitamos conocer los diámetros de las bajadas para asignárselos al colector. Acá les dejé en Zoom, bueno, en realidad no es la misma tabla exactamente, pero cumplen la misma función. Esta tablita que está acá adentro es la que vamos a usar, esto de afuera lo pueden obviar, que nos va a permitir calcular, digamos, a partir del cálculo de las secciones límite para una bajada, obtener la del colector y dimensionarlo, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo. Nosotros para calcular la sección límite del colector vamos a hacer la siguiente cuenta. Vamos a tomar, por ejemplo, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas bajadas, por ahí que una abastece todos baños principales, otra abastece todos toilets o cocinas, entonces tal vez los diámetros no tengan, todas las bajadas no tengan los mismos diámetros, ¿sí? Entonces yo voy a identificar la bajada que tiene el diámetro más grande y para calcular el diámetro del colector voy a tomar la sección mayor de todas las bajadas y le voy a sumar la mitad de todo el resto de las secciones. Ok, esta es la más grande, bueno, tomo la sección mayor, sumo todas las otras, las divido por 2 y las sumo, ¿sí? Y con eso voy a tener la sección equivalente correspondiente al colector. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Me dio que la sección equivalente al colector tiene que ser 15,95. Me voy a la tabla que les mostré recién. Para colector, esta es la inmediatamente superior a 15,95 y entonces le voy a tener que asignar un diámetro de 50 milímetros a este colector que vemos ahora, ¿sí? Esto es lo último, ya, ¿sí?
¿Les quedó alguna duda? De nuevo, yo sé que esto fue bastante a los tiros, pero no son digamos, cálculos difíciles, y bueno, además los pueden ver después con profundidad en los apuntes, o volver a preguntarme cualquier cosa si que hay algo que no quedó claro. Pero si les quedaron dudas ahora, los escucho.